A su Biblia, allí en el libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos desde el 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Hechos 8, 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, por favor, si así lo desea, hermano querido. Vemos que luego de esta herramienta que Dios permite, que es justamente la persecución, los hermanos iban predicando el Evangelio por muchos lugares, ciudades, aldeas. Nos dice el escritor. Luego nos dice Lucas, nos presenta por segunda vez a este hombre que es Felipe, un comisionado del Señor, un comisionado apostólico. Se presenta como segunda vez, pero no sirviendo en este caso a mesas, como parecía que había sido llamado, sino predicando el Evangelio. Desciende a Samaria, nos dice el narrador, unos 54 kilómetros de Jerusalén, y les predica a Cristo. Les predica a Cristo. En Samaria había una necesidad. Samaria estaba, como estuvimos nosotros, sumergidos en pecado. Un estado pecaminoso que no podíamos salir. Entonces vemos aquí la devoción, vemos aquí la adoración, vemos aquí la voluntad de Dios en un hombre que se sometió a Dios y siguió los pasos de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y llega a esta ciudad donde siempre con los judíos había tire y afloje, pero él no viendo eso para nada, sino que obedeciendo a Dios, les predica a Cristo. Y justamente estos samaritanos tenían problemas con las Escrituras. Ellos solamente creían en la Torá como inspiración única y tenían problemas aún con el tema racial con los judíos. Y Felipe no mira para nada esas situaciones. Y qué importante, qué precioso, cuando hablamos el Evangelio, o si estás por primera, segunda vez, o estás viniendo varias veces a las reuniones y todavía estás dudando de tu salvación, porque hay cosas y cositas en tu vida. En esta gente tenía problemas con el tema escritural, tenía problemas con el tema racial, problemas con pensamientos propios. Pero llega un hombre lleno del Espíritu Santo, Felipe, y le habla de Cristo, de ese Cristo del Génesis, de ese Cristo de la promesa, de ese Cristo de los profetas, de ese Cristo que vivió en santidad, que murió, que resucitó y ascendió a los cielos y reinaba para siempre. De ese Cristo que tenía el poder para perdonar pecados. Y dice justamente la Escritura en el versículo 6, que esta gente escuchaba atento. Esta gente Dios había preparado a esta gente, a este pueblo, para escuchar atentamente lo que Felipe le estaba diciendo. Y hoy Dios ha preparado corazones para que puedan escuchar atentamente la palabra de Dios. Y te quiero alentar, hermano, que Dios sigue preparando hoy en la iglesia local
pero mañana, pasado, en la escuela, tu vecino, tu vecina, tu compañero de trabajo, el año que viene, seguirá Dios preparando gente, predestinando gente para que escuche el Evangelio de Cristo, a pesar de los problemas que tengan con la Escritura, a pesar de la revolución que tengan en su cabeza. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Y este Evangelio de Cristo, la vida, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, que murió por mis pecados, murió por tus pecados, puede salvar a esa persona y puede llevarla a una vida de propósito, en la cual hoy usted y yo vivimos. Prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si hay alguien hoy que está dudando de su salvación, que está dudando de su devoción con Cristo, aquí tenemos un ente, aquí tenemos un testimonio de un hombre que su devoción era predicar a Cristo, su devoción era no mirar los pensamientos que tenían los demás, su devoción era predicar a Cristo, porque sabía que en Cristo, solamente en Él, hay poder. Y esa gente que creía en este Cristo iba a ser librada del poder del pecado y de la muerte. Creamos en el Señor, cree en Cristo, hermano. Y si hay alguien, como lo vuelvo a decir, que es muy importante, por primera, segunda vez, o que congregamos y nos cuesta ser un verdadero cristiano, porque cuando estamos con los demás nos cuesta, creamos en Cristo, pidámosles a Dios fe y arrepentimiento, y Él traerá el querer como el hacer su voluntad. Dios te bendiga, iglesia.